¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? El día de hoy les traigo un tema un poco candente, un tema controvertido que hace muchas disputas en muchos países, muchos estados, muchos políticos. Si bien es cierto, causa mucha polémica hablar de aborto, hay muchos países y muchos feministas que hacen marchas para poder legalizar el aborto. Aún en muchos países, incluido acá en Perú, el aborto es penado, ¿no? Salvo algunas excepciones que vamos ahorita a debatir, ¿no? Y también un poco analizar la problemática a nivel nacional y a nivel internacional. Algunos parámetros, algunos objetivos que vamos a tratar es comprender un poco, ¿no?, cómo es el nacimiento, desde cuándo nace, ¿no?, la vida humana, desde cuándo se considera una persona, un ser vivo, y cómo es la legislación actual, ¿no?, en cuanto al aborto, ¿no? ¿Por qué genera tanta controversia? Sin más preámbulo, analicemos lo que es el aborto. El aborto, ya desde España, en el 2010, ya se legaliza, se estipula, ¿no?, conceptos en cuanto a la definición y en cuándo se debe dar el aborto. Manifiesta en esta Ley Orgánica 2/2010, ¿no?, acerca de la interrupción voluntaria del embarazo, en la cual toda mujer tiene derecho a poder dar fin a su embarazo sin ninguna justificación previa, ¿no?, ante nadie, simplemente por el derecho de autonomía, ¿no? Cuando la semana de gestación es menor de 14 semanas, o sea, el bebito tiene menor de 14 semanas, ¿no? Cuando es menor de 22 semanas, se puede ampliar este reglamento, siempre y cuando la madre padezca alguna enfermedad, ¿no?, producto del embarazo que atente contra su vida, o la pueda dejar en una discapacidad severa permanente, ¿ya? Entonces son las únicas dos opciones en España vigentes desde 2010 que pueden dar indicio a un aborto, ¿no? Entonces es amplio, ¿no? Países europeos ya tratan este problema ya desde las décadas pasadas, ¿no? En Chile ya comienzan también a hablar de este tema, ¿no?, del 2017. Entonces, en países sudamericanos es un tema relativamente nuevo en cuanto a la legalización, porque hablar de aborto hablamos épocas pues del periodo incaico o pre-incaico, ¿no? O sea, el aborto ha ocurrido durante muchos años, muchas décadas, muchos siglos, ¿no? Antes de Cristo inclusive. En Chile el 2017 tiene una ley, la ley 21030, donde legaliza el aborto, pero en 3 ocasiones, bien puntuales, bien definidas. Uno de ellos es cuando hay peligro inminente de la madre, ¿no? Si prosigue el embarazo puede ella fallecer. 2, cuando el feto sufre alguna anomalía, ¿no?, severa, que puede ser que cuando nazca lo lleva a una vida, un desenlace fatal, ¿no?, inminente, ¿no? Entonces, o tiene muchas malformaciones, ¿no? Nace sin un pulmón, sin un riñón, sin un hígado, o sin cerebro, ¿no? Hay pacientes con anencefalia que nacen sin cerebro y por consiguiente no es compatible con la vida y se considera que antes de que el embarazo pues progrese, dar fin con ello, ¿no? Y otra cosa también que estipula que también puede ser la madre dar abortar sin ninguna pena, es la violación, ¿no? O sea, personas que han sido violentadas sexualmente pueden dar fin al producto, ¿no?, sin tener ninguna represalia de por medio, cosa que no pasa en el Perú, ¿no? En Argentina ya el 2021, mira, estamos hablando ya recién en los últimos años, ¿no? Ya la ley también, mediante la ley 27610, estipula ya y esclarece que el aborto, ¿no?, puede ser dado a toda mujer, ¿no? Y no solamente eso, a personas con otra identidad de género que tengan la capacidad de gestar. Casos excepcionales, ¿no?, que existen en la medicina, pero creo que no viene al caso, ya se discutió en un video anterior. La ley argentina estipula pues la identidad de género, ¿no?, dentro de sus protocolos de aborto, y nos habla de que hasta las 14 semanas la mujer puede elegir si aborta o no aborta independientemente de la causa. Es autónoma en su decisión, ¿no? Entonces, siempre esa fecha es importante recalcarla, ¿no? 14 semanas, ¿no?, como algo que estipulan como un límite hasta donde la mujer puede decidir si es que aborta o no aborta, sin que nadie le tenga ningún prejuicio de por medio. Y este plazo dice que se aumenta si en caso la paciente o la persona que está embarazada gestando ha sido víctima de violación o tiene un riesgo materno pues que atente contra su vida, ¿no? En estos casos ya el tiempo no se prolonga hasta las 22 semanas como ocurría en España,
sino que ya puede ser incluso hasta el nacimiento, ¿no? O sea, hasta los 9 meses puede una persona decidir abortar, ¿no? Entonces, esos conceptos también son importantes, ¿no? Porque según la Organización Mundial de la Salud, nos dicen que el aborto es menor de 20 semanas o 22 semanas según FUR, fecha de última regla, y la ley, ¿no?, nos habla de que el aborto se puede dar en cualquier momento de la gestación hasta que el recién nacido pues emerja, ¿no? Más o menos la ley estipula eso, ¿no? Hasta un día antes de que tu parto natural pues se considera aborto, ¿no? Y otros hablan también de que aborto es cuando el bebito nace pues de manera externa, cuando no tiene todavía las capacidades de poder valerse por sí mismo, ¿no? Normalmente cuando una persona, un niñito madura pulmonarmente, neurológicamente, más o menos estamos hablando de unas 32 semanas, ¿no? Hay gestaciones, ¿no?, o niños pretérminos que nacen pues con 22 semanas, 24 semanas, que es un milagro que sobrevivan, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el aborto, ¿no? ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú ya está penalizado el aborto. Cualquier tipo de aborto, justificado o no justificado, con creencias, no creencias, consentido o no consentido, todo tipo de aborto desde el año 1863. O sea, una persona no puede interrumpir el embarazo, no tenga o no tenga motivos. El aborto terapéutico ya se estipula en el Perú como una de las causas de aborto legal, no penalizada. O sea, tú puedes abortar de manera terapéutica desde el año 1924, ¿ya? Incluso hay una guía para poder hacer abortos en menores de 22 semanas, previo consentimiento materno o de su representante legal. Hasta los 22 semanas tú puedes optar a hacer este tipo de aborto, el aborto terapéutico, ¿no? Después de las 22 semanas, por consiguiente, ya no puedes hacer el aborto terapéutico por más que tú quieras hacerlo, por más que tu hijo salga deforme, por más que tu vida esté comprometida, ¿no? Eso es lo que estipula la ley a rajatabla. Y siempre tiene que hacer este aborto terapéutico previo consentimiento de la madre o representante legal. En cuanto a la guía técnica que les comento, que está normalizado del 2016 aquí en el Perú, ¿no?, nos habla específicamente de las causas que puede conllevar un aborto terapéutico. El aborto terapéutico, como les mencionaba, es para salvar la vida de la madre, ¿no? Porque dado que una gestación, si continúa, pues produciría un desenlace fatal o daños graves e irreversibles y severos. ¿Cuáles son estas causas de aborto terapéutico? El embarazo ectópico es una de las causales de aborto terapéutico, dado que la gestación, al no permanecer dentro del útero, puede ser anidado en la trompa de falopio, por ejemplo, en el ovario, en la cavidad abdominal, en el hígado, ¿no? Entonces al crecer un producto de la gestación en esos lugares, pueden romper vasos sanguíneos que no están preparados para recibir la gestación y producir un sangrado interno brutal y hacer pues una hemorragia interna severa que comprometa la vida del paciente, ¿no? La otra causa es la mola hidatiforme. ¿Qué es la mola hidatiforme? Es cuando tu óvulo con espermatozoide se juntan y en vez de desarrollarse, multiplicarse de manera ordenada, de manera armoniosa, ¿no?, para poder dar un buen producto, pues comienza a multiplicarse de manera desordenada, irregular. Por consiguiente, da una masa gelatinosa, algunos con grumos como uva. Algunos pueden presentar incluso algunos órganos anexos, ¿no? Por ejemplo, puede tener pelo, esa masa, esa bola, uñas, ¿no?, un rasgo de una córnea, por ejemplo, ¿no?, un ojo por ahí, ¿no?, o esbozos de algún órgano. Entonces, es un producto pues que lamentablemente es amorfo, ¿no?, no conciso, no armonioso. Por consiguiente, no va a ser viable para dar un producto a un niño adecuado, ¿no?, sano, vital, ¿no? Entonces, incluso hay tipos de mola que son un poquito más cancerígenas. O sea, la reproducción anormal de estas células pueden ser tan distorsionada que pueda producir un efecto cancerígeno. Y esos efectos cancerígenos pueden introducirse al útero, arraigarse al útero y producir una succión de toda la sangre del útero, de todo el cuerpo, adelgazar, incluso formar metástasis. Tumores de este tipo, irse hacia la zona del cerebro, hacia la zona del pulmón y otros órganos. Entonces, eso se conoce como coriocarcinoma, ¿no? Cosas mucho más graves, mucho más avanzadas, ¿no? Entonces, si ya se hace el diagnóstico con una ecografía,
se tiene que actuar, pues lamentablemente ese producto puede producirle problemas no solamente físicos, sino también psicológicos a la madre, y por consiguiente hay que acabar con el embarazo lo más antes posible. Otro causal de aborto terapéutico es la hiperemesis gravídica. ¿En qué consiste eso, no? Las náuseas con el embarazo son normal, pero ¿qué pasa si las náuseas, los vómitos son ya muy excesivos, que no le permiten ni siquiera ingerir ningún tipo de alimento a la madre? La madre se deshidrata, se adelgaza, no llegan nutrientes hacia el feto, y eso pues genera un círculo vicioso que en vez de mejorar la madre la va decayendo. ¿Ya? Entonces ya afectándose el problema a nivel renal, se afectan también el hígado, entonces ya se produce un daño de órgano, y eso sí puede comprometer la salud materna. Por consiguiente, en esos casos ya refractarios, que tú lo hidratas, le das medicamentos para que no dé vómitos, para que dé náuseas, pese a que los medicamentos también que nosotros damos durante el primer trimestre son medicamentos potencialmente teratógenos, o sea que pueden hacer daño al producto. Entonces tú agotas todas las vías para no interrumpir el embarazo, pues lamentablemente fracasas, el paciente se descompensa, sus órganos comienzan a dañarse, su riñón, su hígado, por consiguiente hay que interrumpir el embarazo. Riesgo-beneficio, poner todo en una balanza. Otra de las causales es el cáncer, ¿no? Pero un cáncer avanzado que requiera quimioterapia, radioterapia, un tratamiento pues agresivo y que urge, ¿no? Si casos son, por ejemplo, oncológicos, pacientes oncológicos que son limitados, que son algo leve, pues sí se puede todavía seguir el embarazo, ¿no? Y terminarlo y después dar un tratamiento una vez que ya se haya expulsado el niño, ¿no? El producto. Entonces, otra de las causales es el corazón, la insuficiencia cardíaca congestiva. El corazón no late como debe ser, con la fuerza, con el tono que debe hacer, ¿no? Acordémonos que con el embarazo la paciente no solamente sube la barriga voluminosa, sino que también el agua comienza a absorber, comienza a retener, ¿no? El corazón comienza a trabajar. El abdomen, al protruirse, pues comprime el pulmón, comprime el corazón y hace que dificulte el trabajo de estos. Entonces puede sobrevivir pues una sobrecarga hídrica por un mal funcionamiento del corazón y por consiguiente pues atentar contra la vida de la paciente. En ese caso también es importante realizar el aborto terapéutico. La hipertensión arterial severa. Cuando la paciente tiene una presión alta, ¿no? Tiene riesgo de dañar órganos blancos, cerebro, corazón, riñón principalmente, producir infartos, derrames cerebrales, infartos al miocardio, y también cuando hay hipertensión arterial sostenida hace que las arterias que llegan al útero no lleguen de manera correcta a la sangre y por consiguiente puede haber un infarto a nivel del niño, o sea, hay una restricción del crecimiento intrauterino por falta de irrigación sanguínea hacia el feto, y el niñito pues puede nacer con malformaciones o con daños neurológicos severos, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando ya hay compromiso de ambos, tanto de la madre como del niño, pues se prefiere optar por la culminación del embarazo cuando ya ha fracasado todas las conductas conservadoras para evitar ello, ¿no? Otra de las causantes es el lupus, ¿no? El lupus es una enfermedad inmunológica, ¿no? Que ataca todas tus células de tu cuerpo y entre ellos el riñón, ¿no? Y muchas veces esta enfermedad inmunológica se exacerba con las hormonas. Cuando hay más hormonas durante el embarazo, pues por consiguiente esta enfermedad se altera, se exacerba, crece, aumenta en su intensidad de reacción y por consiguiente daña más órganos. Cuando ya vemos que el riñón se está afectando por causa de este lupus avanzado y descontrolado por el embarazo, pues se opta el aborto terapéutico como una de las causas, ¿no? Otro punto es la lesión neurológica grave, ¿no? Vemos que el paciente se va deteriorando neurológicamente conforme avanza el embarazo, pues también es una indicación de culminación del embarazo. Otro es la diabetes mellitus tipo 2 con daño de órgano, siempre y cuando sea una diabetes que esté descompensada y comience a dañar el órgano de manera irreversible y que no ceda con el tratamiento conservador. Otro, el pulmón, ¿no? Una insuficiencia respiratoria. Hay mucha compresión en el pulmón, ¿no? Lamentablemente, o hay mucha hipoxemia, el pulmón no respira de manera adecuada, no ventila de manera adecuada, es una indicación también para introducción del embarazo. Y otras, que una junta médica previa manifieste de que pueda comprometer el embarazo. La junta médica tiene que ser mínimo con 3 médicos.
Uno de ellos tiene que ser liderado por un ginecobstetra. Entre ellos hacen una junta y especifican si el producto puede ser viable para la madre o no. Y tenemos dos casos, ¿no? Si ya sabemos que estos protocolos se dan para gestantes de hasta 22 semanas de gestación. Más de esas 22 semanas ya no corresponde el aborto terapéutico. Cuando tiene menor de 12 semanas, o sea, el primer trimestre de embarazo, donde todavía el bebito no se ha desarrollado mucho, ¿no? A las 12 semanas tendrá unos 4 o 5 centímetros de longitud, relativamente pequeño. Entonces, se puede sacar la gestación, o sea, se puede acabar la gestación con el AMEU, que es una aspiración. Es como un tipo de aspiradora que introduces al canal vaginal hasta el útero, ¿no? Y comienzas a aspirar, a succionar, como una aspiradora. Un aborto, por más que sea un AMEU, que en teoría sería la manera más fácil hasta cierto modo y también la menos cruenta, porque la otra alternativa es el legrado uterino, ¿no? Donde se colocan ya pinzas, ¿no? Se anestesia al paciente, se abre el cuello uterino y se colocan unas pinzas y comienzan a raspar todo el útero de manera así desproporcionada hasta escuchar el llanto uterino, ¿no? Cuando deja de crujir el útero, ¿no? Ya se siente un sonidito ya cuando evacúa todo, especial, que se conoce como llanto uterino. Ya uno deja recién de escarbar o de hacer el degrado, ¿no? Entonces eso es mucho más traumático y también trae muchas más complicaciones, ¿no? Eso se puede realizar pues cuando ya el bebito tiene más de 3 meses de embarazo, o sea, más de 12 semanas hasta las 22 semanas, que es lo que dicta el protocolo, la guía técnica del MINSA, ¿no? Que esa guía pues abarca a nivel nacional. Entonces son las únicas causales de aborto terapéutico. Y siempre hay que recordar que estos tipos de tratamientos se hacen en hospitales nivel 2 para arriba, en postas médicas, centros médicos, consultorios médicos. No se debe realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Porque no tienen la casuística, no tienen la infraestructura ni la capacitación del personal para poder pues suplir algún tipo de contingencias que pudiera haber. Y está penado hacerlo en otro lugar.